Buen día. Vamos a abrir la Biblia en esta mañana. Vamos a leer un primer texto del Evangelio de Lucas. Capítulo 2 y versículo 14. Hemos estado mirando en estos últimos días varias veces en este pasaje. Incluso sé que en el día de ayer que han tenido una hermosa reunión que han estado viendo y han estado escuchando acerca de esto. Solo quería leer un versículo aquí en este capítulo y es el versículo 14. Y también en esta mañana hemos nombrado muchas veces estas dos palabras que se encuentran aquí. Y dice el verso 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Les invito a que me acompañen en otro pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 20 y verso 19. Hemos transitado casi todo el Evangelio y de aquellas palabras pronunciadas allí por el ángel, llegamos al último tiempo del Señor en esta tierra. Y dice el verso 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. El Señor bendiga en nuestros corazones estos dos pasajes de su palabra y nos ayude en esta mañana para tener un breve pensamiento sencillo, pensando en estas fiestas de Navidad, ¿no es cierto? Pensando en los buenos deseos que todas las personas tienen. Ayer mismo estaba allí trabajando y entró el muchacho que recolecta en la basura y me dio una tarjetita justamente. Y en la tarjetita decía felicidades y paz en la mesa y en la familia. Y ese es un augurio que la gente se da unos a otros, ¿no? Acerca de poder tener un tiempo de bienestar, un tiempo de tranquilidad. Y decía yo, en esta mañana hemos nombrado mucho dos palabras, gloria o glorificar a nuestro Señor o darle la gloria a Él, y la paz, ¿no es cierto? La paz que Dios puede traer a nuestros corazones. Y yo pensaba, mientras preparaba el mensaje, qué importante había sido el anuncio, ¿no es cierto?, del ángel, en medio de un campo, en medio de unos humildes pastores, ¿no? Y en un mundo lleno de conflicto, porque no era un lugar tranquilo en donde ellos desarrollaban sus vidas. Un pueblo sometido por otro pueblo, por un imperio, la desigualdad tan grande, la opresión, el castigo, la miseria, el dolor, la tristeza, que aquellas personas sufrían en aquel lugar. Y yo pensaba mirando a la distancia, hermanos y hermanas, en esta mañana y también para alguna persona que quizás no tiene a Jesús en su corazón, no tan diferente de lo que vivimos en nuestros tiempos. Y aún pensando en aquel lugar de Belén, que hoy vemos en los noticieros, que hoy vemos en las informaciones, que padecen un tiempo en el cual no tienen paz, donde hay guerra, donde hay conflictos, donde hay dolor, donde hay tristeza. Yo tengo una clienta en el negocio que tiene su familia en Israel. Ella va a visitarlos asiduamente y lo más triste
es que ella me comentaba que su familia se acostumbró a vivir en un tiempo sin paz, en un tiempo de guerra. Ya prácticamente dice que cuando suenan las alarmas, que vienen los misiles o los bombardeos, mucha gente ni siquiera se va a los refugios, porque piensa, cada vez que dan la alarma y nunca pasa nada, nos vamos, dejamos todas las cosas y volvemos y está todo igual. Y la gente se va acostumbrando al conflicto y a la falta de paz. Y qué triste es, ¿no es cierto?, que nos acostumbremos a vivir con lo que el mundo propone. Pero qué diferente fue aquella noche, ¿no?, allí en Belén. Qué diferente fue aquella noche donde se escuchó aquel anuncio. Qué diferente fue en aquel campo escuchar gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aquí también no nos debemos confundir, ¿no es cierto?, porque desde aquel momento la tierra todavía no tiene paz. Dios no estaba diciendo que iba a traer paz a la tierra y que todo se iba a solucionar mágicamente. Él está diciendo para los hombres de buena voluntad, para aquellos que están dispuestos a escuchar la voz de Dios, para aquellos que están dispuestos a escuchar el mensaje que Dios tiene para darle a los hombres. El mundo ha seguido transitando y está de la misma manera o peor que cuando el ángel hizo aquel anuncio. Pero dice, para los hombres de buena voluntad hay paz. Y yo quisiera que en esta mañana este sea la reflexión y el mensaje para cada uno de nuestros corazones. Y vamos a buscar la definición de paz en los diccionarios o incluso en los diccionarios bíblicos. Dice armonía, salud, integridad, bienestar. Y hay una definición que me ha gustado mucho. Dice estado de amistad entre Dios y el hombre. Estado de amistad entre Dios y el hombre. Y otra de las grandes definiciones de paz es que es el fruto del Espíritu Santo. Es un descanso interior por la presencia de Dios. Y esta palabra ha sido utilizada desde el principio de la creación del hombre, ¿sí? Desde el principio de los pueblos. Ellos buscaban el equilibrio, la igualdad y la justicia. Y la paz hace a un hombre completo, íntegro, cabal, sano, terminado, acabado y colmado. Fíjense en todas las cosas que la paz puede traer a cada una de nuestras vidas. Y yo pensaba que en esta mañana está bueno que tengamos un deseo de paz para las personas, ¿no? Sobre todo para aquellos que no tienen a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, porque nosotros tenemos un mensaje de paz. Porque dice que el Evangelio es el Evangelio de paz. Es aquel que puede cambiar nuestra realidad, es aquel que puede cambiar nuestras vidas, es aquel que puede amigarnos con Dios. Porque el pecado nos ha separado, porque el pecado nos ha alejado de la presencia de Dios. Y he querido leer en esta mañana estos dos pasajes que están tan distantes en los evangelios, ¿no?, pero que tampoco ha pasado tanto tiempo entre un relato y el otro. Apenas la vida del Señor Jesús, un hombre que muere a una edad joven, pero en él encerrado todo el camino para poder lograr la paz de cada uno de nosotros. Y cuando llegamos allí al Evangelio de Juan, allí al final, y encuentran allí a los discípulos encerrados en algún lugar, en aquel lugar hay una palabra que dice, tenían, ¿qué cosa? Miedo. Tenían miedo. Y la ausencia de paz en nuestras vidas trae miedo. Miedo a lo que no conocemos, miedo a lo desconocido, miedo a sufrir, miedo a padecer, miedo a no saber qué sucede en nuestras vidas. Sin embargo, el Señor, pensando en esto, dice que entró y le dijo a los discípulos, aquí estoy, paz a vosotros. Y enseguida, ¿qué hace el Señor?
le muestra las heridas de la cruz. Y hermanos y hermanas, a esto era lo que me quería referir en esta mañana, el precio de nuestra paz. Leía a nuestro hermano esta mañana en la cena, allí el capítulo 52 y 53 de Isaías, y allí dice algo tan importante: el precio de nuestra paz fue cargado sobre él. La paz tiene un precio. Esa que disfrutamos en esta mañana cada uno de nosotros ha tenido un precio alto, un precio muy grande. Y era aquel que dejaba las glorias celestiales, el Hijo de Dios, aquel que nacía en un pesebre allí en Belén, aquel que no encontró lugar el día de su nacimiento, aquel que debió transitar por estas calles de dolor, de humillación, de vergüenza, tuvo que pagar un precio alto y fue el precio de la cruz. Pero en esa cruz a veces pensamos solamente en el dolor del Señor, en su costado como Él mostró, en sus manos, en sus pies, en su cabeza coronada de espinas. Pero yo quisiera que en esta mañana pensemos en los hombros de nuestro amado Salvador. Aquel que tuvo que soportar mi pecado y tu pecado. Aquel que tuvo que soportar cada una de nuestras maldades, cada uno de nuestros errores, cada una de nuestras malas acciones, nuestros malos pensamientos, nuestras malas actitudes, nuestro mal vocabulario y tantas cosas que podríamos ir agregando. Dice el apóstol Pablo, escribiendo en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, hace una lista de todos los pecados, ¿no es cierto? De la manera en que el hombre vive alejado de Dios. Después ustedes, si quieren, en casa lo leen. Allí en los primeros capítulos de Romanos se muestra la miseria total del hombre y se muestra la grandeza de nuestro amado Salvador. Él vino a cargar el pecado de todos nosotros. Dice Colosenses capítulo 1, verso 20, que también hemos leído en esta mañana, que el precio de la paz fue la sangre derramada en la cruz del Calvario. Qué precio tan grande y tan alto. Aquello que parecía solamente un canto de los ángeles, donde se abría el cielo y decía, gloria a Dios en las alturas. Glorificar a aquel que es santo, a aquel que es perfecto, a aquel que en su carácter muestra su amor y su misericordia por cada uno de nosotros, aquel que se dignó a mirarnos y a abrir los cielos. Y aquel cántico decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y parecía que era el nacimiento de aquel bebé solamente en un pesebre y un momento especial en la historia de la humanidad. Y mucha gente se ha quedado con eso. Y hoy celebra la Navidad y pone en un pesebre la figura de un niñito durmiendo y piensan que ese niñito trae paz a sus vidas, trae seguridad, pero se quedaron con eso nada más. Pero las Escrituras nos habla de que aquel que nació en un pesebre, de aquel que transitó, se hizo hombre, debió sufrir y padecer por cada uno de nosotros hasta llegar a la cruz y derramar su sangre por nuestros pecados. Ese es el verdadero sentido. La Navidad significa nacimiento, significa vida. Y cuando una vez Jesús se encontró con un hombre, así como usted y como yo, y aquel hombre tenía la inquietud porque no había paz en su vida y en su corazón, porque aún conociendo las Escrituras y aún siendo un doctor en la ley y aún perteneciendo al pueblo de Israel y pertenecía al Sanedrín, dice la Escritura, aquel hombre no tenía paz. Y ese hombre se llamaba Nicodemo. Evangelio de Juan, el mismo que hemos leído, capítulo 3. Y fíjense en ustedes que él no tenía paz en su vida, en su corazón, que decide levantarse de noche. Y muchas veces decimos que lo hizo, y está bien decirlo porque él tenía miedo de la represalia de sus pares. ¿Cómo iba a ver a aquel que blasfemaba y decía que era el Hijo de Dios? Pero yo siempre he pensado, hermanos y hermanas, porque eso ha sucedido muchas veces en mi vida,
Cuando uno llega y está en la intimidad de su cuarto y apoya la cabeza en la almohada y empieza a pensar en lo que hizo, en lo que dijo y en la manera que actuó. Y dice el libro de Isaías, Él guardará en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en mí persevera. Y dice que allí Nicodemo se levantó y dijo, no, tengo que ir a verlo a Jesús. Y le preguntó a Jesús, Rabí, ¿cómo se hace? Tú que eres el que viene con el mensaje, el Hijo de Dios que traes el mensaje del cielo, ¿cómo se hace para heredar vida eterna, para ser salvo? Y dice que el Señor le miró y le dijo, Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos. Por eso la Navidad nos habla de vida. Nos habla de un Salvador que nació, pero también nos habla de un beneficio para nosotros, que nosotros también podemos nacer de nuevo, que podemos tener una vida nueva, que no quede solamente en un pesebre y en un niñito o en un arbolito que mucha gente arma y pone sus regalitos y hace un montón de cosas, que no quede en eso, que pueda ser algo más profundo y más importante, que podamos hablar de vida, de nacimiento, de perdón, de pecados, que podamos perseverar en nuestros pensamientos con total paz porque sabemos que estamos en las manos de nuestro amado Salvador. Y dice que Dios promete para aquellos que aceptan la gracia de Dios una paz permanente. Porque también lo hemos nombrado en esta mañana y no creemos en las casualidades, sino en la guía del Espíritu Santo. Porque dice también Isaías que entre los muchos nombres del Señor, Dios fuerte, admirable, consejero, dice que es príncipe de paz. Y el versículo que le sigue en capítulo 9 de Isaías, versículo 6 y versículo 17, dice que lo dilatado de su imperio y de la paz que Él traerá sobre el trono de David su padre, dice que será infinito. Y eso, hermanos y hermanas, y para algún amigo que nos escucha en esta mañana, es lo que aquellos que hemos creído en Dios sabemos que tenemos y atesoramos por siempre, porque la paz, cuando el Señor la da, es eterna. El Señor dijo también allí en el Evangelio de Juan, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo la doy de una manera diferente. ¿Y cómo podríamos explicar esto? Las personas piensan que un tiempo de paz es un tiempo sin conflictos, sin guerra, sin dolor. Y desde que el mundo es mundo ha estado persiguiendo esa paz y nunca la ha podido lograr. Y el creyente sabe que la paz de Dios es para todo tiempo. En el tiempo de dolor, en el tiempo del conflicto, en el tiempo del bienestar, cualquiera sea el momento que nos toca vivir y transitar en nuestras vidas, si lo hacemos con la paz de Dios, será diferente, porque conocemos lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Y cuántos podemos dar testimonio en esta mañana de diferentes etapas y momentos de nuestras vidas, donde el dolor, donde la tristeza, donde a veces la injusticia, donde muchas veces aquellas cosas a las cuales no nos gustaría pasar nunca, han pasado en nuestras vidas? Sin embargo, ahí está la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, esa que nos guarda, esa que nos cuida, esa que nos alimenta, esa que nos guía, porque dice que Él nos guiará por senda de paz y de justicia, dice la palabra de Dios. Y qué bueno que es en esta mañana que nosotros podamos tener este mensaje para este mundo que está envuelto y perdido en el pecado y no encuentra la paz que quiere. Solo es un deseo, pero no es una realidad en las vidas. Pero en esta mañana se puede convertir en una realidad si usted acepta y cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Si se queda solo con el verso de allí de Lucas capítulo 2 y 14, es algo ambiguo.
paz en la tierra. ¿Para quién? Para los hombres de buena voluntad. Y yo pensaba, ¿cuál es esa buena voluntad? Es aquella que nos impulsa a reconocer que aquel que nacía allí en un pesebre era el Hijo de Dios. Como decía mi hermano en esta mañana, el Hijo del Altísimo. Era el mismo Dios, ese mismo que nos cuenta las Escrituras que como Dios tuvo que morir en la cruz, porque era Dios el que moría en la cruz por cada uno de nosotros. Era aquel que había venido a comprar nuestra paz con un precio muy alto, decía la profecía de Isaías, y lo afirma el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 y versículo 20, a precio de sangre. Él vino a comprar y a buscar nuestra paz. Pero también la paz de Dios, hermanos y hermanas, tiene un compromiso para cada uno de nosotros. Y volvamos a Juan para ir terminando. Capítulo 20. Allí ya está el Señor. Ya no está más el anuncio de los pastores para todos los hombres de buena voluntad. Allí está el Señor en la intimidad. ¿Con quién? Con sus discípulos, con los hijos de Dios. Y en esta mañana podríamos cerrar los ojos y, siendo un poquito egoísta, cerrar las puertas de este lugar y pensar en la intimidad de cada uno de nuestros corazones con el Señor Jesús. Y como si el Señor entrara en esta mañana y mirara nuestros pensamientos, nuestros corazones, y muchas veces nos ve con conflictos, con miedos, con tristezas, con dolores, con necesidades. Y puesto en medio aquí de nosotros nos diga, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y el Señor nos mostrara, mirá, esto lo hice por vos. ¿Por qué te afanás? ¿Por qué te preocupás? ¿Por qué tenés miedo? ¿Por qué tenés dudas? Si yo morí por vos en la cruz para traerte salvación y vida eterna. Cuando los discípulos vieron esto y lo comprendieron, ¿qué dijeron? Se regocijaron viendo al Señor. Hermanos, hermanas, a veces es necesario, como hizo en la intimidad Nicodemo, de tomar la decisión y presentarse delante del Señor. Señor, conozco todo. Nicodemo conocía la ley, conocía el Antiguo Testamento, conocía de la profecía del Señor, conocía de lo que decía Isaías, Jeremías, Zacarías y todas las profecías que hablaban del Señor, pero necesitaba escucharlo. Necesitaba tener un encuentro personal con Él y preguntarle de qué manera Él debía ser. A veces también los hijos de Dios necesitamos volver a tener un encuentro personal, no para la salvación de nuestras vidas, porque ese ya lo hemos tenido y ese no se pierde nunca porque está seguro en las manos del Señor, pero a veces para sacar los conflictos de nuestras vidas. A veces esa paz que el Señor promete darnos y nos da, no como el mundo la da, diferente, a veces parece que la tuviéramos guardada, ¿no es cierto?, en un lugar oculto de nuestras vidas y no la podemos disfrutar por completo. Y el Señor se para en medio de nosotros y dice, paz a vosotros. ¿Por qué te preocupas? Mirá, si yo morí por vos, si yo derramé la sangre para lavar tus pecados, para que vos puedas vivir como los discípulos le dijeron al Señor, regocijándose, viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. La paz también tiene un compromiso. Y ese compromiso, hermanos y hermanas, es de poder dar el mensaje de salvación. Así como el Padre me envió, y me envió con un precio grande y altísimo, el de derramar mi sangre en la cruz para poder traer paz a los hombres de buena voluntad. Así también yo los envío. Y ese compromiso, hermanos y hermanas, está en nuestras manos.
El mundo necesita la paz. No de que las guerras terminen, porque la Biblia dice que no va a pasar eso, que el mundo va a llegar cada vez más en conflicto, cuando se acabe el amor, cuando se acabe y se enfríen todas las cosas, cuando el hombre cada vez se aleje más de Dios, allí sobrevendrá el fin. Pero dice que antes de todas esas cosas, ¿qué va a pasar? Habrá guerras, rumores de guerra, habrá hambre, habrá pestilencia. ¿Qué nos hace pensar? Todas cosas que vemos de continuo y a diario. El mundo persigue una paz de utopía, una paz que nunca la va a lograr. El Hijo de Dios no, porque el Hijo de Dios no persigue la paz, tiene la paz que ha traído Cristo. ¿Y saben por qué? Porque Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, ¿qué pasa? Tenemos paz para con Dios. ¿Con quién? Con Dios. Y hemos dicho al principio que una de las definiciones de paz era que el hombre ya no estaba enemistado con Dios, sino que se había amigado. Y se había amigado, ¿por qué? Porque Cristo entró en este mundo con la misión de abolir todos los decretos que nos eran contrarios y mediante la sangre de su cruz obtener la paz para cada uno de nosotros. Y hermanos y hermanas, portadores de este mensaje, Dios en esta mañana nos envía. Y quizás todavía tengamos en estos días la oportunidad de presentar a aquel que puede traer paz a los corazones. No solamente una festividad más, sino que el mundo pueda entender el verdadero mensaje de la Navidad, que es un nacimiento nuevo. ¿Cómo voy a hacer esto?, dijo Nicodemo. ¿Cómo volveré a entrar en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? Ah, Nicodemo, ¿ves el viento? No sabes de dónde viene ni dónde va. Así son los nacidos del Espíritu. Que en esta mañana puedas encontrar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Que en esta mañana puedas aceptarle. Que en esta mañana puedas vivir la verdadera paz que se encuentra solo en Él. Quisiera terminar leyendo Filipenses capítulo 4 y versículo 7, y que pueda ser apropiado para todos, para aquellos que somos sus hijos y para aquellos que quizás en esta mañana no tienen la seguridad de la salvación. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que esto pueda ser una realidad en esta mañana. Que todos podamos salir de este lugar y decir, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Yo no lo entiendo por qué el Señor quiso morir por mí. No entiendo cómo Dios se hizo hombre y vino a sufrir y padecer por mis pecados. No lo entiendo en su totalidad, pero sí lo creo en mi corazón. Hay una historia muy hermosa en la Biblia. Es la historia de un hombre que tenía un hijo. Dice la Biblia que era lunático. Y ese muchacho dice que caía constantemente entre el agua y el fuego. No podía dominar su vida porque había algo en su interior que le quitaba la paz. Y este padre afligido, atormentado, llegó un día a los discípulos. El Señor no estaba. Y le pidió a los discípulos que lo ayudaran y estos trataron de ayudarle y no pudieron. Hasta que el Señor, bajando allí de la transfiguración del monte, se acercó y escuchó el clamor de este padre. Y dice que el Señor lo miró a los discípulos, miró a las personas, habló con aquel muchacho y lo sanó. Le sacó aquello que lo atormentaba, aquello que le quitaba la paz.
Y le preguntó al padre, ¿crees que esto es posible? Y el Señor le dijo, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Si tú crees en esta mañana que Dios puede traer paz en tu corazón, bien haces. Porque la Biblia lo asegura, porque Él dice, guardará en perfecta paz aquel cuyos pensamientos perseveran en mí. Que seas un hombre o una mujer de buena voluntad en esta mañana, entonces podrás disfrutar de la paz de Dios. Si escuchas su llamado, si escuchas su mensaje, si lo aceptas en tu corazón, en esta mañana te irás con paz. Esa paz que el mundo no conoce, solamente la conocen los hijos de Dios, porque el único que la puede dar es Cristo a través de su obra en la cruz del Calvario. Amén.